Buenos días, quiero agradecer la amable invitación del comité organizador. El tema que voy a tratar son fármacos en el embarazo. Es un tema extenso, pero realmente lo voy a manejar bajo dos principios. Si usted tiene el conocimiento del mecanismo de acción, del principio activo de cualquier fármaco, a través de la medicina evidencial usted va a entender cuáles son los riesgos y cuáles son los beneficios de este tipo de fármaco que estaríamos utilizando en el embarazo. Este es el contenido de mi charla. Vamos a hablar de las implicaciones de lo que es consumir cualquier tipo de fármaco durante el embarazo. Hablaremos sobre lo que son los micronutrientes en una primera etapa. Luego hablaremos sobre los fármacos que tienen acción, lógicamente, como la oxitocina, la carbetocina a través del miometrio. Luego hablaremos de algunos misceláneos, sulfato de magnesio, betametasona y finalmente hablaré de la hidralazina. ¿Qué implicaciones tiene en el embarazo realmente el suministro de cualquier fármaco? Es difícil la dosificación desafortunadamente porque el incremento de los niveles de progesterona lentifica el peristaltismo. Y esto lógicamente reduce la velocidad de absorción. Pero por otra parte se produce un incremento de lo que es el volumen plasmático y los fármacos que tienen acción hidrofílica lógicamente tienen una mayor dilución. Por otra parte, existe una reducción de los niveles de albúmina y por lo tanto la fracción libre de este fármaco estaría incrementada su concentración. El metabolismo hepático se incrementa por incremento de los estrógenos y desafortunadamente se reduce la acción de los fármacos de acción lipofílica. Y finalmente la tasa de filtración glomerular está incrementada, por lo tanto la duración de la acción del fármaco se estaría reduciendo. Esta es una molécula de ácido fólico. La molécula de ácido fólico está hecha de 3 moléculas a su vez. La primera, que es la pteridina, la segunda, que es el ácido aminobenzoico, y la tercera, que es el ácido glutámico. ¿Qué interesa de esta molécula? Los dos puentes de nitrógeno que usted ve allí que se está incrementando en su tamaño. Pero sinteticemos entonces el mecanismo de acción de esta molécula y la reducimos a esta. ¿Qué hace esta molécula realmente a través de cualquier tipo de célula? Lo que hace es introducirse a través de ella y luego interactúa con la desoxiuridina y al interactuar con ella le aporta radicales hidroxilo, pero también un aporte energético, lo cual hace que ésta se transforme en esta molécula que es la fuente fundamental de la producción del ADN. Pero por otra parte, esta misma molécula interactúa con el trifosfato y genera toda una fuente básica para la producción de lo que es la unidad básica de una proteína, que son los aminoácidos. Luego de generar los aminoácidos, lo que hace esta molécula es hidroxilarla y lógicamente une estas moléculas de aminoácidos para generar proteínas activas. Entendiendo entonces cómo funciona el ácido fólico, lo que vamos a hacer es una valoración a través de la medicina basada en la evidencia y tratar de entender si existe beneficio o no en el suministro del ácido fólico, ya sea en la fortificación de los alimentos o a través de la suplementación. El objetivo principal es valorar la reducción de la mortalidad neonatal, lógicamente reduciendo los defectos del tubo neural. ¿Qué se demuestra? Que la suplementación con dosificaciones aproximadas de mayores de 0.36 miligramos sirve en la prevención primaria de los defectos del tubo neural aproximadamente en un 62%. Si usted lo suplementa 4 miligramos en aquella paciente que ha tenido antecedentes de defectos del tubo neural, lo reduce un 70%. Si lo fortifica en cualquier tipo de alimento, principalmente las harinas y los carbohidratos, la reducción del defecto del tubo neural se reduce en un 46%. Si suplementa y fortifica con ácido fólico en la reducción de la mortalidad fetal por defectos del tubo neural, esta es efectiva aproximadamente en un 57%. En conclusión, es una molécula compleja, sí, pero que requiere condiciones favorables para su acción. Lógicamente hay que seguir consumiendo proteínas y fuera de eso el ácido fólico. No solo sirve para la prevención de los defectos del tubo neural, sino que tiene que ver mucho con lo que es la formación de las proteínas. Tanto la suplementación como la fortificación es altamente efectiva en la prevención de la morbimortalidad neonatal. Hablemos del calcio.
El calcio realmente es una molécula que es indispensable para lo que es la dentición, el mantenimiento óseo, la neuroconducción, la cardioconducción, pero también es fundamental en el sostenimiento del tono muscular, como también los factores de coagulación. ¿Cómo es la absorción del calcio a través del embarazo? La absorción del calcio se incrementa aproximadamente entre incrementa desde un 25 hasta un 75%. Y esta absorción, lógicamente, es favorecida por el consumo de lactosa, consumo de vitamina D, y hay que tomar muy en cuenta que hoy día manejamos gestantes tardías, en las cuales, lógicamente, a mayor edad se reduce la velocidad de absorción del calcio. Pero por otra parte, tenemos muchas mujeres sedentarias, las cuales desafortunadamente reducen la absorción de calcio y tienen bajo consumo de proteínas. Por lo tanto, la calidad de la nutrición debe ser muy buena para que exista una apropiada absorción del calcio. ¿Qué factores reducen la absorción de esto? Principalmente el consumo de oxalatos, el consumo de fitatos y, ante todo, el sedentarismo. ¿Cómo es la distribución de calcio luego de absorbido? Aproximadamente un 99% del calcio que usted absorbe se distribuye a nivel óseo y dentario, principalmente en el feto. Por otra parte, un 0.5% se distribuye en los tejidos blandos, un 0.4% se distribuye en el líquido intracelular y aproximadamente un 0.1% llega al espacio intracelular, de los cuales 50% la forma más efectiva es la forma ionizada. ¿Qué factores determinan que esta distribución? Principalmente el consumo de vitamina D o la exposición, lógicamente, a la luz ultravioleta. ¿Qué lo reduce? El hipertiroidismo, el suministro del glucocorticoide y los incrementos de la ACTH. ¿Cómo es la resorción de calcio en el embarazo? Es aproximadamente de 500 miligramos cada 24 horas. El mayor aporte lo está haciendo en ese momento la madre, mientras que el feto, pues lógicamente por sus necesidades lo va absorbiendo. ¿Qué factores lo determinan? Principalmente el suministro de glucocorticoides, el hipertiroidismo, el consumo de vitamina D, contradictorio porque esta aumenta su absorción, pero también el incremento de la paratormona. ¿Y cuál es el punto en el cual se determina con los niveles séricos de calcio la resorción de este? Se determina cuando los valores son inferiores a 9 miligramos sobre decilitro. Valoremos entonces el beneficio de este fármaco según la medicina basada en la evidencia, principalmente en la prevención del trastorno hipertensivo del embarazo y la formación ósea. La suplementación con calcio de 1000 miligramos por día en la prevención del trastorno hipertensivo del embarazo ¿sirve para qué? Sirve para reducir esta entidad aproximadamente un 78% si es una población con bajo consumo de calcio o es población con antecedentes de trastorno hipertensivo. Reduce el riesgo de trastorno hipertensivo en el embarazo en población con bajo consumo de aproximadamente en un 64%. Y si usted lo distribuye sin hacer un análisis de la población, lo reduce en un 52%. Hablemos de la suplementación con calcio en los beneficios de la gestante. La morbimortalidad materna se reduce entonces finalmente de un 20%, el parto pretérmino de un 19%, y el producto pequeño para la edad gestacional no tiene beneficio porque usted ve que atraviesa la unidad, por lo tanto es estadísticamente no significativo. En conclusión, la biodisponibilidad del calcio, pues sí, es dependiente de múltiples factores, pero tome en cuenta, 1, la edad de la paciente, 2, su actividad física y 3, lógicamente, el consumo de proteínas. El principal beneficio, lógicamente, está en la forma ionizada, como lo pudo ver en las gráficas, y lógicamente en Colombia somos una población altamente vulnerable porque desafortunadamente tenemos un bajo consumo de vitamina D y un bajo consumo de proteínas. Esta es la molécula de sulfato ferroso. Todos la conocemos porque tenemos la idea errónea de que absorbemos el hierro y lo metemos en los depósitos en esta forma, y no es así. El sulfato ferroso realmente se absorbe y se deposita en esta forma, en una forma ionizada. Para esto requiere de un pH ácido y lógicamente el aporte de un siguiente electrón.
Esta es una célula del duodeno, la cual tiene unas criptas. En estas criptas están estas moléculas que son conocidas como los receptores del hierro. Aquí usted acaba de consumir la molécula de hierro, este es el vaso sanguíneo que se va a encargar de la distribución y finalmente usted consume el hierro. Llega el hierro y se distribuye lógicamente en las criptas de su duodeno para ser absorbido. Luego de que se introduce en la cripta, la proteína la introduce entonces al interior de la célula y ya en el interior de la célula es captado por un cotransportador, el cual se encarga de llevarlo desde el interior de la célula hasta la zona microvascular. Ya en la zona microvascular lo libera y el encargado del transporte del hierro a través de todo el organismo viene a ser esta molécula, que es la molécula de transferrina, la cual se lo lleva a través del torrente circulatorio a todas las células de su cuerpo. Al ingresar entonces a cualquier tipo de célula, los receptores se encargan entonces primero de capturar la transferrina, luego lo que hace es introducirla, la transferrina lo libera, y luego de liberado es el momento idóneo de la oxidación para que este sulfato ferroso se transforme en sulfato férrico, lo que les había dicho, el fenómeno de oxidación, para poder generar este depósito, que es el depósito de ferritina. Según la medicina basada en la evidencia, la valoración de los beneficios y la seguridad con el suministro de sulfato ferroso solo con ácido fólico, ¿qué trae? 1. Si hacemos comparación de la suplementación de sulfato ferroso o no tomar una conducta o solamente suministrar un placebo en el síndrome anémico al final de la gestación, demuestra que es efectiva aproximadamente en un 63%. Si hacemos la comparación de la suplementación con la reducción del déficit de hierro al final de la gestación, la medida es efectiva aproximadamente en un 56%. Si comparamos la suplementación del hierro con la reducción de la necesidad de transfusión al final de la gestación, la medida es efectiva aproximadamente en un 39%. Si comparamos la suplementación con sulfato ferroso y agregamos ácido fólico en la reducción de la anemia al término de la gestación, esta medida es altamente efectiva, casi en un 73%. Si comparamos la suplementación intermitente versus la diaria en la reducción del síndrome de hemoconcentración, porque a veces se nos va la mano con las pacientes, esta medida es efectiva aproximadamente de un 57%. Entonces simplemente concluyamos, la homeostasis de lo que ha sido el hierro depende principalmente de su tracto gastrointestinal, la porción duodenal. ¿Los depósitos son dependientes de la acidificación del medio? Sí, y esa es la sugerencia que yo les hago. Cuando suministra el hierro, pues decía el maestro Canaval, se puede consumir en ayunas. Pues yo le hago una sugerencia, ¿se puede consumir con algún fruto cítrico o algún jugo de fruta cítrica? Claro que sí, porque usted ya tiene la idea de lo que es el fenómeno de la oxidación. Y finalmente, la fortificación de los alimentos no es efectiva. Puede consumir libras de carne, pero realmente no va a ser efectiva. Se requiere la suplementación. Hablemos de la segunda serie de fármacos, que son los uterotónicos. ¿Cuál es el principio activo de los uterotónicos? Lógicamente es la porción del miometrio. En el miometrio, entonces, los uterotónicos actúan en estas fibras, que son las fibras transversas, las longitudinales, y existen fibras oblicuas en el miometrio. ¿Cuál es la parte microscópica que nos interesa? Esta porción. Incrementemos la imagen y analicémosla un poquito más. Estos son los vasos arcuatos, estos son los vasos radiales y finalmente estos son los vasos espiralados, que es la porción que nos interesa. Incrementemos un poquito más la imagen microscópicamente, aumentémosla unas 700 veces, ese es el tejido intersticial. Y en medio de él que se encuentra la trama de fibras del miometrio, que son las franjas de color verde, y en medio de ellas, lógicamente, están los vasos espiralados. ¿Qué quiero explicarle? Vamos a analizar entonces la molécula del miometrio, la célula miometrial. Esta es una célula miometrial incrementada unas 800 veces. ¿Qué posee? ¿Qué características posee esta célula miometrial? Ella está hecha, tiene unos receptores que son las uniones GAP. Esto le da la característica de que el miometrio tenga, lógicamente, una característica sincitial, es decir, que cuando yo entrego información a una sola célula miometrial, esta se difunde inmediatamente a las demás células. Esta es una molécula de actina.
La molécula de actina es la que se encarga de la contracción del miometrio. Esta está hecha de una cola y una cabeza que tiene la acción principal. ¿Por qué? Porque ella interactúa lógicamente, con las fuentes energéticas, hace un fenómeno de fosforilación y así obtiene la energía para producir la contracción muscular. Pero a su vez requiere de suministro de altas cantidades de calcio, las cuales se introducen a través de los canales de calcio al interior de la célula e interactúa con la cabeza liviana de esta molécula. Pero también se obtiene a través del retículo sarcoplásmico el calcio y se introduce a esta porción de la cabeza liviana. Bajo estas dos condiciones, es decir, teniendo energía y teniendo calcio, lógicamente esta molécula de actina interactúa con esta molécula de miosina y produce entonces el fenómeno de la contracción muscular. Bajo este principio funcionan todos los fármacos, oxitocina, carbetocina y lógicamente el misoprostol o cualquier tipo de prostaglandina. Entendiendo esto, entonces analicemos lo que es la oxitocina. Usted la tiene ahí, es un nonapéptido cuyo principio activo está en esta porción, en el puente disulfuro. ¿Qué ventajas tiene el suministro endovenoso de este fármaco? Pues la prevención de la hemorragia posparto la reduce en un 50% en cualquier tipo de paciente, reduce la prevención de la hemorragia posparto severa aproximadamente en un 39% y el uso de uterotónicos terapéuticos en un 50%. ¿Cuál es el momento idóneo para suministrar la oxitocina endovenosa? Es en el tercer periodo del parto, es decir, cuando se produce el desprendimiento del primer hombro. ¿Qué ventajas tiene suministrarlo en ese periodo? Pues reduce la hemorragia posparto en un 50%, la hemorragia severa la reduce en un 39%, pero la mayor ventaja está aquí, reduce en un 36% el uso de uterotónicos terapéuticos. Si la comparamos con la molécula de ergotamina, no existe diferencia entre los dos fármacos en cuanto a prevención de la hemorragia posparto, pero sí tiene una gran ventaja, ni tampoco en la transfusión de hemoderivados, pero la gran ventaja que tiene la oxitocina bien manejada es que reduce el retiro manual de placenta aproximadamente, comparado con la ergotamina, la reduce en un 43%. Si comparamos oxitocina más ergotamina, porque existen fármacos combinados versus la ergotamina sola, no existe diferencia en la prevención de la hemorragia posparto, tampoco en la transfusión de hemoderivados ni el retiro manual de placenta. En conclusión, la oxitocina sí es el fármaco de elección en la prevención de la hemorragia posparto y el uso de uterotónicos adicionales. Comparado con los derivados de la ergotamina, solamente existe una pequeña ventaja que reduce más el retiro manual de placenta y no existe diferencia en el uso de fármacos que combinan oxitocina con la ergotamina en cuanto al beneficio de la prevención de la hemorragia posparto. Esta es la molécula de carbetocina, se lo resumo. En vez de ser un nonapéptido, es un octapéptido. Es decir, tiene 8 grupos moleculares y esto hace que tenga mayor acción prolongada y lógicamente una acción más rápida. ¿Qué ventajas tiene la carbetocina? Si la comparamos con un placebo, el suministro de 100 microgramos tiene la gran ventaja de que reduce casi en un 72%, en un 82% el uso de uterotónicos adicionales. El uso de uterotónicos terapéuticos postcesárea se reduce casi en un 56%. Pero no existe diferencia cuando lo comparamos con la oxitocina en cuanto a uso de uterotónicos terapéuticos en el posparto. Gran ventaja entonces la tenemos ¿dónde? En los procedimientos quirúrgicos. Si suministramos carbetocina 100 microgramos endovenoso y comparamos con oxitocina, la necesidad de masaje uterino posparto se reduce sustancialmente, casi en un 62%. Si lo hacemos en la postcesárea, lo reduce un 30%, y si lo hacemos de forma global, lo reduce aproximadamente un 41%. Si hacemos las comparaciones con las pérdidas sanguíneas, realmente no existe diferencia ni en la postcesárea ni en el posparto. Si hacemos comparaciones en cuanto a efectos colaterales, la diaforesis, la disnea, los fogajes, el rubor, el dolor torácico o simplemente la contracción ventricular reactiva, no hay diferencia en los efectos colaterales entre carbetocina y oxitocina. Sin embargo, quiero mostrarle algo. En un campo quirúrgico, ¿qué es lo que usted más desea? Que sangre menos. Esta comparación es hecha por un grupo de italianos y mire lo que pasa
si usted compara la oxitocina versus la carbetocina. La oxitocina produce más sangrado en campo operatorio que la carbetocina. Y si comparamos, la necesidad de masaje uterino en porcentaje de pacientes requiere más masaje uterino la oxitocina que la carbetocina. Si hablamos de la necesidad de uterotónicos adicionales en el campo quirúrgico, se requiere más con la oxitocina que con la carbetocina. Sinteticemos. ¿La carbetocina reduce la necesidad de fármacos uterotónicos? Sí. ¿Y la necesidad de masaje uterino? Sí, después del procedimiento quirúrgico. Es la gran ventaja. ¿No existe diferencia en los efectos adversos entre los dos fármacos, oxitocina y carbetocina? No. Ni existe una suficiente evidencia para que hablemos de más beneficios de la carbetocina sobre la oxitocina. Esta es la primera molécula de prostaglandina E1 que fue desarrollada en los años 60. Esta es la segunda molécula de prostaglandina E2 que fue aproximadamente desarrollada en los años 70. Y esta es la molécula de misoprostol. ¿Qué ventajas tiene esta? Tiene un mecanismo de acción más efectivo porque actúa a nivel de receptores específicos, principalmente de esta zona, el cervix. Cuando usted introduce una tableta de misoprostol, ¿qué es lo que realmente produce fuera de lo que yo ya mencioné de la contracción uterina? Lo que hace es hidratar el tejido. ¿Por qué? Porque genera vasodilatación. Y lo segundo que hace es que estas fibras de colágeno las rompe. Al romperlas, lógicamente, genera lo que llamamos nosotros la maduración cervical o la dilatación de este. Conociendo el mecanismo de acción, ¿qué ventajas tiene dar misoprostol oral? Sí, reduce la hemorragia posparto, reduce la necesidad de transfusión, pero la hemorragia posparto severa no la previene. El suministro oral, ¿qué efectos colaterales tiene? Principalmente la pirexia, incrementa 6.4 veces, pero el escalofrío realmente no es un factor adverso estadísticamente. ¿Qué ventajas tiene si lo suministra rectalmente? Pues comparado con el suministro de uso de uterotónicos adicionales no tiene ventaja, ni en la hemorragia posparto severa. ¿Qué ventajas tiene el suministro sublingual? Reduce la hemorragia posparto severa aproximadamente un 34%, vía que pocas veces tomamos en consideración. El escalofrío lo incrementa desafortunadamente 2.4 veces y la pirexia la incrementa 7.11 veces. Comparemos el suministro rectal versus el oral. En el retiro manual de placenta no existe diferencia, pero sí reduce el escalofrío aproximadamente un 54% y la pirexia la reduce sustancialmente. Cuando damos un suministro rectal más un uterotónico inyectable, si lo comparamos con el uterotónico inyectable, pues realmente reduce un 69% la necesidad de transfusión, pero incrementa el escalofrío y la pirexia. El suministro oral más un uterotónico comparado con el uterotónico solo reduce la hemorragia posparto severa, sí, en un 62%, la hemorragia posparto en un 56%, pero incrementa la pirexia. Concluyamos. Cuando usted esté en estas condiciones, porque todos lo vivimos en algunos niveles públicos, que no tengamos oxitocina, ¿usted puede utilizar el misoprostol? Sí. Siempre y cuando la oxitocina no esté disponible para la prevención de la hemorragia posparto. ¿Cuál es la dosis idónea? Aproximadamente usted debe suministrar entre 400 a 800 microgramos y debe tratar de usarlo combinado con otros fármacos uterotónicos. Esto es la porción central de lo que es un alveolo, y por microscopía electrónica usted lo está observando que este alveolo se partió en dos. Cuando usted suministra betametasona, ¿qué es lo que hace? Esta se distribuye en las paredes del alveolo, y estoy hablando del feto, y empieza el mecanismo de acción de la betametasona. El principal mecanismo es favorecer la producción de ADN o manifestación del ADN por parte del neumocito tipo 1. Lo otro que hace es incrementar la producción de proteínas y transformar el neumocito tipo 1 en neumocito tipo 2. Finalmente incrementa el número de receptores y las ventajas, ya entendiendo este fármaco, es que reduce la muerte neonatal aproximadamente un 31%, el síndrome de distrés respiratorio lo reduce un 34%, la hemorragia cerebral intraventricular la reduce en un 46%,
La enterocolitis necrotizante la reduce en un 54% y el ingreso a una unidad de cuidado intensivo neonatal la reduce en un 20%. Las infecciones sistemáticas de estos neonatos prematuros la reduce aproximadamente un 44%. Concluyamos. Sí, definitivamente lo que hacen las pruebas es apoyar el uso el uso de dosis única de corticosteroides prenatales para acelerar la maduración pulmonar. Y también esta medida debe ser aplicada en la población que tiene riesgo de parto prematuro. El ciclo único de betametasona prenatal se debe considerar tratamiento habitual para toda paciente que tenga el parto prematuro, con muy pocas excepciones. Y definitivamente todavía se requiere más información en cuanto a la dosis óptima y el intervalo de suministro de la betametasona en gestantes que tengan embarazo múltiple. Esto es un astrocito. Entonces usted me preguntará, ¿y por qué usted trae el astrocito acá? Sencillamente por lo siguiente: cuando existen condiciones de estrés como es la preeclampsia, el astrocito produce esta sustancia altamente tóxica que se llama glutamato. Este glutamato se distribuye en su sistema nervioso central en esos receptores donde usted ve que se va a depositar, que es el N-metildiaspartato. Pero resulta que el glutamato es la sustancia que hace que usted convulsione cuando pasa de la preeclampsia a la eclampsia. Cuando usted suministra el sulfato de magnesio, lo que hace es simplemente inhibir esta unión de los receptores N-metildiaspartato con esta sustancia altamente tóxica. Estoy explicando el mecanismo de acción de el sulfato de magnesio en sistema nervioso central. Ahora veámoslo en sistema nervioso periférico, es decir, placa neuromuscular. Este es el brazo de un axón que tiene la capacidad de producir esta sustancia que se llama acetilcolina. Esta llega a la unión neuromuscular y produce la contracción uterina. En la convulsión la puede producir, lógicamente, es el mecanismo de acción. Cuando usted suministra el sulfato de magnesio, lo que hace es inhibir tanto la producción de esta sustancia como su unión a la placa neuromuscular. Entendiendo entonces, el sulfato de magnesio reduce el riesgo de eclampsia aproximadamente en un 59%, la muerte materna la reduce aproximadamente en un 46%, pero estadísticamente no es significativo. El riesgo de cesárea lo incrementa 1.21 veces y la gente me pregunta ¿por qué? Sencillamente porque el sulfato de magnesio reduce la variabilidad de la monitoría. Fogajes se presentan 10 veces más, vómito 8.8 veces más e hipotensión 1.9 veces más. Mareos 3.7 veces más, confusión puede aparecer 2.22 veces más y la cefalea 2 veces más. Concluyamos, el sulfato de magnesio disminuye más de la mitad del riesgo de eclampsia y el riesgo de muerte materna, mejora el resultado del recién nacido a largo plazo y un cuarto de las pacientes desafortunadamente le va a presentar fogajes, que le trato de decir finalmente a pesar de los fogajes, usted tiene una gran ventaja con el uso de este fármaco. Y este es mi último fármaco, es la hidralazina, para acabar. La hidralazina actúa lógicamente en los vasos sanguíneos. ¿Pero en qué porción? En la porción de la pared. Si analizamos la pared, lógicamente existen sustancias vasoconstrictoras, ya sea en cualquier trastorno hipertensivo del embarazo, las cuales tienen receptores. Estas son las sustancias vasoconstrictoras. Se unen a los receptores y lógicamente generan la vasoconstricción. ¿Qué hace la hidralazina básicamente? Cuando usted suministra hidralazina, sea oral o endovenosa, la gran ventaja que tiene es que bloquea estos receptores y lógicamente hace una vasodilatación directa. ¿Qué ventajas tiene suministrarla? Para todos y la mayoría de la literatura nos informa que tiene una gran ventaja suministrar hidralazina, sí. Si la comparamos con la betalol, previene la crisis hipertensiva persistente aproximadamente en un 71%. Y si lo comparamos con nifedipino, reduce la crisis hipertensiva severa, tiene más ventaja el suministro de nifedipino que el suministro de hidralazina. Pero no todo lo que brilla es oro. La hidralazina, reitero, la mayoría de la literatura habla de sus beneficios, pero realmente suministrar hidralazina es complicado. ¿Por qué? Porque genera hipotensión materna 3.2 veces más, cesárea la incrementa 1.3 veces más por la hipotensión e incrementa el abrupcio de placenta 4 veces más.
La oliguria materna se manifiesta 4 veces más, la monitoría fetal alterada 2 veces más, y finalmente genera Apgar bajo 2.7 veces más. Concluyamos. La hidralazina sí, es el fármaco de elección en una crisis hipertensiva, sí. Pero ya para los casos en los cuales se trata de tener un control a largo plazo o mediano plazo del trastorno hipertensivo del embarazo, se debe sugerir otro tipo de fármacos. El principal efecto colateral de la hidralazina es desafortunadamente la hipotensión materna. Muchas gracias.